Bienvenido a una emisión más de Plaza Cívica aquí en Agencia Fronteriza de Noticias en este domingo 25 de mayo, donde le traemos algunas de las noticias junto con análisis político más relevantes de la semana, tanto a nivel nacional como a nivel local. Y ha habido muchas noticias y sin mayor preámbulo comencemos hablando de los asesinatos políticos, sin temor a equivocarnos, son políticos en la capital del país, en Ciudad de México. Pues asesinaron, muy lamentable, a gente muy cercana a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. Son Jimena Guzmán, su secretaria particular y obviamente gente de todas las confianzas, pero no solo a ella, también a José Muñoz, que era nada más y nada menos que el coordinador de asesores de la jefa de gobierno y ya tenían trabajando muchísimo tiempo con Clara Brugada. No se veía un asesinato político en la Ciudad de México desde 1994, es decir, hace 31 años, cuando asesinaron a José Francisco Ruiz Massieu en ese muy funesto año en México de asesinatos políticos. No queda claro exactamente cuáles fueron los móviles del asesinato, pero ciertamente no fue un asalto. Ya se sabe por el C5 que hubo todo un estudio pormenorizado de parte de un asesino profesional que estudió los movimientos de la gente cercana a Clara Brugada y los tiros que se dieron fueron obviamente tremendamente asertivos. Ahora, esto sucede en un contexto de creciente inseguridad. Dice la presidenta de la República que han caído los homicidios dolosos, sí, pero han aumentado los desaparecidos. Sigue habiendo mucha violencia en el país y algo hay que reconocerle a la presidenta, cambió de estrategia respecto a López Obrador porque ahora sí le está haciendo frente a las organizaciones criminales. Claro, hay que ver cómo les está haciendo frente para que sea de manera inteligente. Ahora, también en Ciudad de México se dieron arrestos de alto perfil de miembros, líderes de varias de las organizaciones criminales que operan en Ciudad de México. Entonces, es probable que este muy lamentable asesinato sea un mensaje, al menos a la jefa de gobierno, pero seguramente también a la presidenta de la República, de que pues, los criminales básicamente no están contentos con que se les está haciendo un frente claro. Vamos a ver cuáles son las capacidades de las autoridades de la Ciudad de México y federales para esclarecer este asesinato que está ciertamente en interés no solo de Ciudad de México, sino de todo el país. Por lo pronto, y no me equivoco de decirlo por tercera vez, sumamente lamentable, trágico lo que ha sucedido. Y vayamos a la segunda noticia que tiene que ver con la censura contra el periodismo, que hay mucho de eso. Pues ahora se dio un caso contra el muy conocido periodista, escritor mexicano Héctor de Mauleón, que es el columnista en el periódico El Universal y que trató temas de cultura, pero ahorita también trata temas de inseguridad. Ya ha recibido muchas amenazas anteriormente. Una muy fina pluma la de Héctor de Mauleón. Bueno, pues escuche esta historia que es muy interesante. Pues básicamente Héctor de Mauleón tuvo un acceso a un reporte del Centro Nacional de Inteligencia. Ellos decían que había una red de tráfico de huachicol en la Agencia Nacional de Aduanas, a las esferas más altas del poder político en el país, que tiene sentido, no nos sorprende. Bueno, hay una persona de nombre Juan Carlos Madero Larios, que es el administrador de operación aduanera, y él estaba coludido con una persona de nombre Tania Contreras López,
que fue la ex consejera jurídica en el gobierno de Tamaulipas y ahora se está candidateando para ser magistrada, obviamente, y para encabezar el tribunal local de ese estado. También ella es cuñada de esta persona, de Madero Larios, que está en aduanas. Pues básicamente ellos estaban en este red de tráfico de huachicol. Recordemos que en Baja California y en Tamaulipas se han hecho decomisos de millones de litros de huachicol. Y finalmente, el periodista mexicano Héctor de Mauleón reporta esto. Pues, ¿qué es lo que hacen? Pues básicamente lo demandan, llevan el caso al Tribunal Superior de Justicia de Tamaulipas, obviamente, y por una decisión unánime, dicen que el periodista ya no debe de hablar de estos temas. Por calumnia electoral, imagínese usted, y por violencia política en razón de género. ¿Le suena eso? Lo que acaba de suceder con la visa en nuestro estado. Pues básicamente hubo interferencia de parte de organismos internacionales, hablando de la censura, y este tema está dando mucho de qué hablar. Ahora imagínense la calidad de gente que van a quedar en los tribunales electorales de los estados y en la Corte Superior de Justicia, en la Suprema Corte de Justicia del país. Ese es el problema. La censura, la gente que va a llegar a estos puestos y la destrucción del INAI, del Instituto de Transparencia. Esperemos que no sea una probadita de lo que está por venir. Y vayamos a nuestra tercera noticia, que tiene que ver con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y los desmanes que están haciendo en Ciudad de México y en muchos otros estados del país. Hagamos un poco de historia. El gobierno de Peña Nieto, que fue tremendamente corrupto, pero que sí llevó a cabo una reforma educativa de primera, pues básicamente no se dejó chantajear por la coordinadora. Ellos básicamente, el sexenio de Peña Nieto centralizó la nómina, le dejó de tener acceso la CENTE a estos recursos, se le congelaron cuentas bancarias, se les quitaron el monopolio sobre las plazas educativas, imagínense, en manos de la coordinadora. Se instauró un servicio profesional docente donde ya se iba a tener que hacer carrera para ser profesor en el país, como lo hacen todos los países con los mejores sistemas educativos del mundo. Pues bueno, llegó López Obrador, se derogó la reforma educativa, se les regresaron recursos millonarios a la CENTE, se les volvieron a dar control sobre las plazas públicas, sobre cuantiosos recursos públicos, y ahora estamos viendo las consecuencias. No solo en los muy magros resultados que está dando México en términos educativos, hay un problema mayúsculo ahí, sino también en el empoderamiento de la CENTE. Ahora, Claudia Sheinbaum pues les dio todavía más, les condenó deudas del Fobiste. ¿Con qué recursos vamos a pagar esa condonación de deudas? Les aumentó el salario 9% retroactivo a enero, lo cual no se ha hecho con ningún sindicato, tampoco con nosotros. Obviamente, imagínense un aumento del 9% retroactivo a enero en el salario. Pues finalmente la CENTE dijo, pues básicamente de aquí estoy. Ojo con algo, en los estados donde hay los peores resultados de nuestros niños en materia de educación están controlados por la CENTE, entre ellos Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Zacatecas. Pues la CENTE quiere más. Y como la presidenta dijo ya no hay dinero, pues básicamente, fíjese
Fíjese el simbolismo. Tomaron Palacio Nacional y la mañanera de la presidenta estaba vacía. Y no solo eso, tomaron el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con todo el caos que eso provocó. Se habla de que la presidenta Claudia Sheinbaum tiene mucho carácter. Pues vamos a ver cómo va a manejar esta prueba de fuego con la gente. Porque ya vimos que sí se les puede poner en cintura, pero es cuestión de voluntad política y hay que preguntarnos si va a tener voluntad política la presidenta de la República. Y vamos a seguir con nuestro cuarto tema, que es un tema de la mayor importancia sobre las elecciones judiciales. En nuestra emisión pasada dijimos que 33% de los funcionarios de casilla para la elección judicial pues habían renunciado. Estábamos hablando de poco más de 250,000 mexicanos que dijeron no queremos ser funcionarios de casilla. Las razones habría que ver, pero lo que sí sabemos es que eso no había sucedido en elecciones pasadas y que además se sabe que va a haber muy baja participación y eso está preocupando mucho al gobierno de la presidenta Sheinbaum. Pues bueno, veamos cuáles son algunos de los peligros de esta elección y sobre todo respecto del conteo, es decir, que no van a ser elecciones ciudadanas. ¿Y por qué decimos eso? Bueno, los ciudadanos, si algo ha caracterizado a las elecciones en México, que las ha hecho confiables, es que son los funcionarios de casilla, que son ciudadanos de a pie, los que llevan a cabo el conteo de votos. Ojo con eso, pues ya no vamos a ser los ciudadanos los que vamos a contar los votos en la elección judicial. Van a cerrar las casillas una vez terminada la elección, se van a mandar las cajas a los consejos distritales y van a ser los funcionarios del INE en completa secrecía los que van a contar los votos. Y esto en un contexto donde al INE pues se le ha visto seriamente politizado, ha sido muy diferente con Morena, ahora con la presidenta Guadalupe Tadei, que tiene muchos vínculos con el partido en el poder. Pero no solo eso, que los ciudadanos no van a contar los votos, no van a poder cancelar las boletas por las cuales no votaron. Básicamente, las boletas que no se usaban se cancelaban. Los mismos ciudadanos funcionarios de casilla lo hacían, pues que ahora que ya no, que vamos a tener que mandar las boletas así a los consejos distritales. Imagínese usted, y nuevamente esto en un contexto donde está muy preocupada la presidenta. Ha habido muchos reportes en este sentido que no va a haber legitimidad en las elecciones porque va a haber muy baja participación. Claro, la participación que va a haber, pues van a ser los acarreados, y ni aún así. Entonces, que la presidenta ya dio la orden a su partido político, esto salió ahora en medios nacionales, que todos los gobernadores y los alcaldes y los legisladores de su partido, que son muchos, pues tienen que acarrear a la gente y tienen que llevar porcentajes mínimos de votación para darle legitimidad a la elección. Pero ojo, no va a ser una elección ciudadana. Vayamos a nuestro quinto tema nacional que tiene que ver con Gerardo Fernández Noroña, del cual ya hemos hablado anteriormente en este espacio, de ese viaje lujoso en primera clase que se dio a Europa para él y su esposa y que aprovechó para pasar su cumpleaños allá. Yo no sé por qué no se fue a Cuba o a Venezuela, países que tanto dice admirar, y sí se fue a los muy capitalistas, países de Occidente, europeos. Sobre eso hablamos en este espacio. Pero ahora esto es peor aún. Ahora
hizo que un ciudadano se disculpara con él. Hagamos un poco de historia. Básicamente, hace algún tiempo, Fernández Noroña se topó con un abogado, un ciudadano, ojo, en la sala de American Express de la Ciudad de México, y este abogado pues básicamente lo increpó. Ahora, nunca estuvo en peligro la integridad física del senador Noroña, pero el senador pues tiene la piel muy chinita y se ofendió y exigió con todo el poder político que tiene, ojo con eso, es presidente del Senado de la República y ahora morenista, pues exigió que un ciudadano un abogado de nombre Carlos Velázquez de León, se disculpara, algo que no había sucedido antes. Y obviamente el ciudadano, temeroso ante la asimetría de poder, le envió una carta disculpándose. Pues el senador Noroña no tuvo suficiente y lo obligó a ir al Senado de la República a disculparse en presencia de él, y la disculpa la pasaron por todos los medios oficiales del Senado de la República. Algo que peor aún había sucedido y que nos habla del enorme autoritarismo de Noroña y de este ambiente altamente autoritario que está viviendo el país, que le permite a personajes como Noroña sentir esa seguridad de exigirle una disculpa a un ciudadano, de que vaya al Senado, de que lo haga y que no va a pasar nada. Esto es más chistoso aún veniendo de un político que ha hecho carrera política a base de la calumnia y de las mentiras y de descalificar sin ton ni son a los personajes que simplemente se le peguen la gana. Así de preocupante está ahorita el entorno en el país. Van uno tras otro que hemos reportado en este espacio. Y vayamos a la sexta noticia, que tiene que ver con temas locales, obviamente con la carne asada que se celebró en Mexicali. Ahora, cuando se hizo este programa, se grabó, todavía no nos enterábamos de la carne asada en Tijuana. Ojalá se lleve a cabo, pero hablemos sobre la carne asada en Mexicali. Pues básicamente de entrada es una buena noticia porque hay mucha apatía política en Baja California, visto en los muy bajos niveles de votación que hay en el estado, algunos de los más bajos en todo el país. Entonces, de entrada, es una buena noticia que haya habido esta protesta política, no partidista, pero sí política en la capital del país. Ahora, hay un contexto de creciente inseguridad en Baja California, de creciente corrupción. Esos son datos oficiales del INEGI, no solo percepciones. Y además, obviamente, ocurre en un contexto donde se le quita la visa, sin saber por qué, pero no puede ser causa menor, a la gobernadora y a su esposo. Y además, reportajes periodísticos dicen que faltan otros 7 u 8 personajes de los distintos ámbitos públicos en Baja California, los cuales las autoridades norteamericanas están esperando a que crucen para quitarles la visa. Pues sucedió esta protesta muy norteña, con carne asada, muy civilizada, ojo, muy pacífica, donde se apropiaron los ciudadanos de los espacios públicos, que son de todos, no de las autoridades políticas, de todos. Y ese espacio público, pues no hay mejor que el Centro Cívico de Mexicali, la representación del poder público en el estado. Ahora, fue muy desafortunado que se les hayan cortado las luces a los manifestantes. Uno solo puede especular quién lo habrá hecho, pero yo le puedo asegurar que no fue una autoridad ahí chiquitita que haya decidido eso. Fue una autoridad política muy importante y muy desafortunado porque básicamente el mensaje que se envía es: esta plaza pública no es de los ciudadanos, es mía y de mis seguidores. Y los ciudadanos tienen todo el derecho a manifestarse ahí.
Ahora, vamos a ver qué es lo que ocurre en estos siguientes días y semanas y meses con el tema de la visa, porque es un tema que ha dado mucho a qué hablar y no es menor. La gobernadora Marina del Pilar es la primera gobernadora en funciones en la historia del país a la cual le quitan la visa y siguen las especulaciones de por qué, pero el tema ciertamente no puede ser menor. Por lo pronto, buena noticia que haya mayor participación política de los bajacalifornianos. Esperemos que se vean reflejados también en las votaciones, cuando hayan votaciones para representantes políticos de veras, no para los juzgadores, es decir, diputados locales, diputados federales y alcaldes, que son las siguientes, aunque todavía falta, pero que continúe, que no se le olvide, cuando pocos participan, los asuntos públicos son de pocos, cuando muchos participan, son de muchos, de todos. Esta fue una emisión más de Plaza Cívica aquí por Agencia Fronteriza de Noticias. Espero que usted esté ya mejor informado, que nos haya sintonizado y que tenga un excelente domingo en compañía de sus seres queridos. Nos vemos el siguiente domingo con más noticias muy interesantes.